La mesa del poder. Ya estamos de regreso en Desde la Reacción. Usted escuchaba la Mesa del Poder, ya lo inauguramos la semana recién pasada. Acá vamos a tener constantemente a candidatos al Parlamento para la elección del próximo 16 de noviembre. Y hoy día estamos con dos mujeres, Constanza Schönhaut y Constanza Juve. ¿Cómo les va? Buen día a las dos Constanzas por estar Buenos acá días. en la Mesa del Poder desde la Reacción. Muy bien. Muy Qué buenos bueno. días, Rodrigo, tanto tiempo sin Bastante rato que no nos veíamos, que no nos escuchábamos. Así es. Y a propósito de lo mismo, ustedes se conocen hace rato además, estuvieron justo en la convención, Sí. han estado en diferentes debates. Así es. ¿Cómo ha sido esa historia, comillas, de ex convencionales y ahora pensando en el Parlamento? Bueno, ha sido, o sea, sí, pues nos conocimos en la, bueno, un poquito, sí, para la campaña, quizás, de la Convención Constitucional con la Constanza y bueno, evidentemente estamos en veredas total y completamente opuestas, pero tenemos una muy buena relación personal, que es lo que, al final del día, es lo que yo creo que la gente quiere, que es tener amistad cívica, que es algo que no se dio tanto en la Convención Constitucional en términos generales, pero con la Constanza tenemos una muy buena relación en ese sentido. Así es. ¿Tal cual? Sí, es que yo creo que nos preguntan por una historia, en parte porque tenemos el mismo nombre, estuvimos en la constituyente, ¿no? Pero no hemos encontrado en varios debates, creo que sé que estamos en veredas opuestas. Yo, en todo caso, siempre trato de ir encontrando algunos puntos en común, pero Total creo y que... absolutamente opuestas, dijo No, Constanza claro, yo Juve. matizaría, porque si no, no tenemos posibilidad de ponernos de acuerdo. Y yo sé que vamos a tener algunos puntos de acuerdo cuando seamos diputados. Ya, qué bueno, porque, a ver, si nos remitimos a lo que está pasando hoy día respecto a lo que tiene que ver con la elección del próximo 16 de noviembre, hay un tema que desde la semana pasada está dando vuelta, que tiene que ver con el presupuesto 2026, que probablemente a ustedes les va a tocar llevar adelante, ¿no? Si es que están en el Parlamento y comenzar a discutir diferentes leyes que están relacionadas con este tema. El ambiente, los condimentos que se han generado, Constanza Schönhaut, respecto a este presupuesto en lo específico, ¿cómo lo miras desde afuera cuando estás postulando a un congreso y ves que se va a dar esta discusión de un proyecto de ley que es demasiado importante, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos hablando de una nueva discusión de uno de los proyectos de ley más importantes que tiene que ver con la ley de presupuestos y que yo creo que este año tiene una particular importancia porque de alguna manera va a determinar el primer año del próximo gobierno. Claro, Y eso, lo discute un gobierno para entregárselo a otro. Claro. exacto. Y por eso es que el último año, ¿no? Se generan muchas más tensiones y yo creo que ahí lo fundamental es poder abrir esa conversación. O sea, esta es una ley de presupuestos que se tramita en el Congreso y que por tanto tiene la posibilidad de generar indicaciones, de abrir debates, ya se han abierto varios, ¿no? Pero yo creo que lo importante a destacar de la ley, del proyecto de ley de presupuestos que ha presentado el presidente Boric y nuestro gobierno, tiene que ver con combinar la seguridad social y la responsabilidad social con las urgencias que se están planteando y que hemos avanzado durante estos 4 años, pero que tiene que poder sostenerse en el tiempo, con la responsabilidad fiscal, que también es algo que hemos ido construyendo durante estos 4 años, y creo que son ambas patitas las que deben permanentemente hacer dialogar, porque si no, digamos, el desarrollo del país se queda cojo, y creo que eso es algo a destacar del proyecto presentado por el gobierno. Que tiene que ver con la glosa republicana, donde no todos están de acuerdo, y por la cadena que utiliza el presidente, ¿no? Para atacar a... Y si te puedo ¿Sí? tomar un punto adicional, además, esto como que de alguna forma también, si el panorama fuera al revés, ¿cierto? Si es que existiera una probabilidad real de que siguiera la continuidad del gobierno, que sería Janet Jara, la pregunta que queda sobre la mesa es, ¿se habría respetado la glosa republicana? Capaz que sí. ¿Tiene respuesta para esa pregunta? Por supuesto. Ha tenido respuesta el presidente, ha tenido respuesta el ministro de Hacienda y creo que es importante escucharla. Se ha tratado de plantear que la glosa republicana no se mantuvo como un acto de mezquindad respecto del próximo gobierno, que por cierto yo no doy por hecho que sea de otro color político y creo que eso es clave. Pero hay que saber de dónde viene esta medida. Y esto viene de la comisión que se generó desde el Ministerio de Hacienda, precisamente para recibir asesoría de expertos de La Comisión de Gasto. Exacto, de la Comisión de Gasto, para recibir respuestas de propuestas de distintos expertos de todos los colores políticos. Bien transversal. ¿Okay? Sí. Bien transversal, sobre cómo poder seguir avanzando en el equilibrio fiscal hacia adelante a propósito de los problemas estructurales que venimos arrastrando. Y una de esas propuestas fue
sacar la glosa republicana y cambiarla por un mecanismo que implica un aumento del porcentaje que va a tener el próximo gobierno para poder reasignar fondos entre las distintas glosas. De manera que tenga flexibilidad para poder poner sus prioridades, pero dentro del marco del presupuesto general. Eso es una sugerencia que viene de la Comisión de Gasto que se generó, digamos, insisto, no una iniciativa propia de gobierno. Ahora, es una recomendación que hace la Comisión. Es una recomendación que toma el gobierno para presentar el proyecto de ley. Si eso no es transversal en el Parlamento, bueno, se presentarán las indicaciones necesarias y se abrirá el debate, pero creo que tratar de reducirlo a que esto es solo mezquindad es no tratar de entender el esfuerzo que hay detrás de responsabilidad fiscal. Y respecto a lo que tú planteabas sobre la cadena nacional, mira, a mí la verdad es que creo que la discusión sobre si debió haberlo dicho el presidente o no debió haberlo dicho nos puede durar 1 o 2 semanas más. Pero creo que el tema de fondo acá es que hay una candidatura presidencial de José Antonio Kast, que está sugiriendo hace buen rato un recorte de $6.000 millones al presupuesto nacional sin explicar de dónde va a salir. Y dice, no, vamos a tener más beneficios, pero no explica cómo lo va a hacer con los recortes. Al menos yo valoro de la candidatura de Evelyn Matei, que tiene un listado de dónde pretende hacer el recorte. Pero ojo que $6.000 millones equivale a toda la gratuidad de la educación superior, equivale a todo el presupuesto de la educación escolar, equivale a toda la PGU. Entonces, si no es desde ahí donde se va a sacar, ¿desde dónde? Y yo creo que esa es la discusión de fondo, porque la polémica respecto al presidente va a durar poquito. ¿Sí? Pero si estos recortes se implementan, eso va a permanecer en el tiempo. ¿No te parece intervencionismo? La UDI No me parece presentó un requerimiento a la Contraloría. Tendrá que y pronunciarse. Contraloría tendrá que pronunciarse. Pero insisto, esto no es una iniciativa del presidente o algo que se le ocurrió mientras está, digamos, leyendo un libro. Esto es una sugerencia que viene de una comisión técnica. Yo, la verdad es que si una u otra versión o, digamos, fórmula es mejor, se la dejo a la discusión que pueda tener el Congreso y me parece muy legítimo. Y si se quiere, digamos, reponer, bueno, está bien, esas son las mayorías parlamentarias, pero insisto que el debate de fondo tiene que ser porque aquí se critica porque sí y porque no. O sea, no es blanco y negro, dices tú, no, es pues, interpretable. Pero no lo puede reponer el Parlamento así nomás. Si el Constanza, presidente... tampoco es incongruente que la candidata del oficialismo no esté de acuerdo con lo que plantea. Porque además lo que pasa mucho con la ley de presupuesto, que lo decía Constanza, esto siempre es como Sí. la otra Constanza, la ley de presupuestos es gigantesca, tiene 1 millón de glosas, se entrega, como decía Constanza, en una bolsa. Por tanto, también los detalles son finalmente los que nos van a permitir dar la discusión de manera más concreta y ver dónde efectivamente hay que hacer los cambios. Entonces, a priori, decir como esto es, digamos, una vulneración radical a la República. O sea, yo escuché candidatos a diputados que decían, después de esto viene que no va a entregar la banda presidencial. Bueno, es que si vamos la discusión en esos términos y sin el grado de responsabilidad que requiere una discusión así de importante, es bien difícil poder construir acuerdos. Entonces, insisto, se critica porque no se toman las propuestas técnicas, se critica porque se toman las propuestas técnicas. Va a haber críticas siempre. El punto es que demos una discusión responsable, si es necesario reponerla para mantener, digamos... es que no es reponerla, digamos, porque no la la confianza presentaron. transversal, hagámoslo. Pero no digamos que este es un acto de mezquindad porque no lo es. Yo creo que En el tema aborto, que la democracia cristiana siempre fue media reticente a este tema, ¿cómo lo mastican dentro del comando? ¿Cómo lo mastica dentro de su sector? Esto que se plantea algo, se retoma, es algo que estaba en el primer programa y que me imagino va a generar o va a sacar alguna ronchita ahí la democracia cristiana. Mira, lo primero es que yo creo que algo importante destacar de lo que planteas es que nuestra candidata Janet Jara, desde el día 1 que salió electa, la candidata presidencial dentro de la primaria, dijo: yo soy la candidata de todo el progresismo y de toda esta gran alianza, que es la alianza más grande que hemos tenido también en los últimos 30 años. Y en ese sentido ha tenido una voluntad especial de poder sentar a los distintos partidos a poner sus puntos sobre la mesa, porque... digamos, ponerse en común y construir una alianza no significa que los partidos dejan de ser lo que son, sino que cada uno cede y aporta. Pero también algo muy importante es que nuestra candidata ha hecho durante el último mes, digamos, una gira nacional, yendo a las distintas regiones, a distintas ciudades, precisamente para recoger elementos centrales a fin de terminar de hacer su propuesta de programa. De manera que aquí hay un diálogo ciudadano y de partidos que se expresa en este programa. Respecto a la ley de aborto, yo creo que ella es muy clara en decir, vamos a continuar la discusión que se abre en este gobierno.
Quizá esa discusión no se cierra en este gobierno, quizá esa discusión se mantiene un buen rato, quizás se cierra, pero creo que para las mujeres en Chile es fundamental que podamos discutir de esto. Y creo que en un marco de respeto. Aquí no significa, digamos, todos tienen posibilidad de plantearlo desde sus distintas perspectivas, desde sus distintas experiencias, desde lo técnico, desde muchas veces también hay aproximaciones más valóricas que me parecen completamente legítimas. Yo creo que en este debate lo que hay que hacer es llamar a una discusión respetuosa, seria, basada en evidencia, con perspectiva de salud pública, con perspectiva de derechos de las mujeres. Y creo que eso es lo que nuestra candidata está relevando al momento de reponer esa propuesta. Connie, postergar para la próxima discusión. ¿Tu postura sobre ese tema, ese proyecto en particular, Connie? Yo respaldo el proyecto ¿Sí? de ley de despenalización del aborto hasta las 14 semanas y de poder acceder O sea, a ello. ¿votaría a favor? Por supuesto Sí. que votaría a favor, pero quería retomar lo que planteaba Constanza. Son 383 propuestas. Yo creo que tú pones el énfasis en una que para mí es central y que es un tema que es un compromiso que también ha asumido el gobierno del presidente Pero Boric que ha con sido las mujeres polémico en respecto Chile. al programa. El programa, lo que pasa es, perdona, solamente ¿por qué se resalta esta propuesta? Porque han habido hartos cambios de postura desde que se publicó el primer programa hasta Por lo ahora. pronto estaba en el primer programa. estaba en el primero, después el dijeron que argumento no, después entregan dijeron que desde sí, el entonces- comando es que efectivamente Claro. se trataba de un programa diferente que le hablaba a las bases, ¿no? Era una primaria y había que hablarle a las bases del partido. O sea, yo diría que las mujeres son el 50% del país. No sé si esas son las bases del partido. No, digo, ese fue el argumento que se entregó en ese entonces. Claro. Está Después le bien, dijeron que no, algunos después dijeron pueden que decir sí. que es cambio de opinión. Yo lo planteo como es un diálogo que va generando fruto y que va llegando a nuevas conclusiones. Y yo creo que en base al diálogo no hay ningún problema con reorientar las prioridades o reorientar los programas. Ahora, también creo que es importante, además, ya respondiéndote eso, que por supuesto yo estoy completamente a favor. También hay otras propuestas, o sea, son 383 propuestas. Tú me planteas esto en particular precisamente porque es una discusión que ha ido decantando durante los últimos meses, pero creo también es importante destacar dos medidas importantes, que es, digamos, la ratificación de la propuesta del ingreso vital de 750 Salario mil vital le pesos, pone del la- salario sí. vital de 750 mil pesos. Y por otro lado, hacernos cargo de algo que está en discusión actualmente también, que esperemos se cierre prontamente porque afecta directamente el bolsillo de las familias de Chile, que tiene que ver con el subsidio eléctrico, ¿no? O sea, hoy día la luz es uno de los gastos mensuales que están afectando de mayor manera a la ciudadanía y creo que hacerse cargo de eso de manera prioritaria es poner efectivamente las Y es para urgencias. todos los hogares, entiendo. Por supuesto, Sí. y ahí hay una fórmula bien que tengo que Hay que revisar. mirarla, sí. Exacto, pero por lo que vi tiene distintos elementos precisamente para, entre ellos, nuevas licitaciones, compra garantizada del Estado para aportar a que las familias puedan llegar tranquilas a fin de mes y creo que es un asunto central. Pero el objetivo tiene que ver con la redistribución y por eso parto hablando de un país desigual. Si nosotros fuéramos un país menos desigual probablemente tendríamos mucho más cubierto, pero quiero poner tres elementos que son centrales. Venimos arrastrando un nivel de evasión y elusión de impuestos que es cerca del 40%. O sea, ahí a propósito de buen uso y de legalidad, ¿no? Tenemos que primero garantizar que lo que establece la ley respecto a recaudación se cumpla. Lo segundo es que el informe de la OCDE 2025 establece con plena claridad las necesidades que existen en Chile requieren de mayor recaudación. Y esto porque en comparación al resto de países que también son parte de la OCDE como Chile. Y por último, a propósito de impuestos y lo que dice Constanza, que efectivamente los recursos del Estado vienen de todos los chilenos y chilenas, pero Chile tiene un sistema tributario súper regresivo, donde efectivamente el IVA, que es el que afecta a la mayoría de las personas, que no son los demás recursos, es parte de lo que financia la mayor parte de la recaudación de impuestos. Y yo creo que eso hay que equilibrarlo un poquito. Ya, 2 por el Sí. 11, ¿no? Sí. ¿Qué tiene Constanza que no tiene Constanza? ¿Ah? A ellos les gusta este juego. Por favor. Es como... Esta es la mesa del poder, de eso se trata. La convención constitucional que Constanza tanto llevó adelante, ahí se van a dar cuenta que el control estatal respecto a la vida de las personas era bastante grande. Entonces, si usted lee lo que piensa Constanza, es básicamente la propuesta constitucional del primer proceso. Y yo al menos no puedo estar más en desacuerdo con eso y creo que el 62% de los chilenos lo dejó claro. Yo lo llamo también a leer la propuesta constitucional y a ver efectivamente cada uno de los artículos y cómo se garantiza no solo los derechos fundamentales a nivel transversal, incluyendo el derecho a la propiedad, incluyendo la libertad económica, que son aspectos fundamentales, pero también agregando otra protección que hoy día no tiene nuestra Constitución bajo el marco de un Estado subsidiario y apostando a un Estado social que significa garantizar condiciones mínimas para todas las personas de manera de que puedan ejercer su libertad plenamente. Porque una persona que gana 500.000 pesos al mes
no tiene toda la libertad de elegir lo que quiere hacer para Candidatas, adelante. cerramos este espacio con los últimos 20 Hay otra segundos cosa para cada que una. Constanza que no tiene 20 Constanza, yo no segundos. tengo aro en la nariz. Bueno, muy bien. La otra Constanza detalle. sí tiene, hay una diferencia. 20 más. segundos para hablarle a su electorado, Constanza Schönhaus. 20 segundos. Sí. No, yo creo que algo importante que está en nuestra propuesta, pero que también está en mi candidatura, tiene que ver con la capacidad y la experiencia, no solo de haber representado previamente el distrito, sino de también conocer sus contrastes. Creo que para poder representar desde la dehesa hasta lo Hermida es necesario haber también vivido las distintas realidades. Y creo que desde ahí el tema de las mujeres que cuidan, creo que ahí el tema de tener vivienda y salud a tiempo y sin esperas, creo que poner a las mujeres en el centro, promover efectivamente medidas que alivianen el bolsillo de las familias y, por cierto, que haya seguridad en los barrios, que las plazas vuelvan a ser de los niños y niñas y no de quienes se los toman ni de la delincuencia, es un asunto central. Pero para eso hay que estar en la calle y en todas las calles y haber efectivamente convivido con la realidad que se vive y no saber las necesidades de la gente solo desde las encuestas, sino desde el cotidiano.